Buenos días, Humash para el día domingo, Parashat Acharei Mot. El día primero de Nisan, Rosh Chodesh Nisan, del año 2449, después que ocurrió la muerte de los hijos de Aharón, que ya leímos de esto hace unas semanas, la muerte trágica de dos de sus hijos, cuando por su deseo de estar cerca a Dios, entraron en el área santo del templo y murieron, que también vimos que fue una muerte así muy particular. Entonces Hashem sabía que Aharón también compartía esa ansia de estar cerca a Hashem. Tiene que entender que ellos estaban trabajando todo el tiempo cerca de Hashem, en el templo, haciendo korbanot, sacrificios. Estaban a un paso del Kodesh HaKodashim, del Santo Santorum. Entonces una persona que tiene ese deseo de estar cerca de Hashem, entonces estaba en una zona peligrosa, que al estar tan cerca, su neshama, su alma, podía separarse de su cuerpo y podía ocurrir con ellos lo que pasó con los hijos. Entonces Hashem aquí, empezando esta parashá, pone reglas y normas de acercamiento y dónde se puede acercar y cuándo se puede acercar y de qué manera hay que acercarse en los diferentes espacios del templo. Y en esta parashá tenemos todo el servicio de Yom Kippur, que es el día más sagrado del año, donde el hombre más sagrado entra en el espacio más sagrado del mundo, que es el Santo Santorum. Dice así: Vayidaber Hashem el Moshe acharei mot shnei bnei Aaron bekorvatam lifnei Hashem veyamutu. Hashem habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Hashem y murieron. Vayomer Hashem el Moshe, y Hashem le dijo a Moshe: Daber el Aarón achija, habla con tu hermano Aarón, ve'al yavo bechol et el hakodesh mi bet la parochet, que no venga en todo momento al santuario, al interior del velo, el pnei hakaporet asher al haaron velo yamut ki ba'anan eira'e al hakaporet, que no venga al interior del velo. Eso se refiere al Kodesh HaKodashim, Santo Santorum. Nosotros estudiamos en el libro de Shemot todo el diseño del templo. Si se recuerdan, había el área que era el santo, que era donde estaba la menorá, donde estaba el shulchan, la mesa sagrada, donde estaba ahí el mizbeach, uno de los dos altares. Y después había una cortina, y detrás de esa cortina estaba el Aron HaKodesh, que era el arca sagrada, que tenía en sí las tablas de la ley, las tablas rotas y otras cosas también, que había ya una muestra de la maná, un poquito de la shemen hamishcha, del aceite para ungir, y encima del Aron HaKodesh había una tapa que tenían los querubim, las dos formas de ángeles. Todo eso leímos antes. Pero este espacio donde estaba eso, detrás de la cortina, se llama el Kodesh HaKodashim. Entonces aquí se refiere que no vaya, dice, frente a la cubierta que está sobre el arca. Se refiere a la tapa, al cubierto del Aarón, para que no muera. O sea, ¿qué quiere decir? Si entra en este espacio en un momento que no es indicado, podía morir. Y entonces Rashi viene aquí y dice algo interesante, que creo que es un mensaje importante para la vida en general. Es
curioso que la Torá aquí, cuando está ordenando acerca del servicio en el templo, menciona de nuevo este evento de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, dice, y Hashem habló a Moshe, después de la muerte, ¿en qué lugar en la Torá vemos que dice como un punto de referencia en el momento de decir algún mandamiento? Y aquí lo hace. Entonces dice Rashi así, Rabbi Elazar ben Azaria lo explicó con una metáfora. Dice que puede ser comparado a un enfermo a cuya casa entró un médico. Y el médico le dice al enfermo que no comas alimentos fríos ni te acuestes en un lugar húmedo. Después vino otro médico y le dijo lo mismo, pero agregó, para que no mueras como murió fulano. Entonces, ¿quién fue más efectivo en su advertencia? El segundo, porque le dio una referencia a algo que pueda pasar. Entonces Hashem quería que esto es algo claro, de que para que no mueras como murieron ellos efectivamente por ese motivo. O sea, estás trabajando en un espacio que es sumamente sagrado. Y dice, Bezot yavo Aarón el HaKodesh, bepar ben bakar lechatat, va'aye leolah. Con esta Aarón vendrá al santuario con un novillo de las reses en ofrenda de pecado y un carnero en ofrenda de ascensión. Aquí hay que llevar bien la cuenta de toda la cantidad de animales que estaban involucrados en el día de Yom Kippur. Son muchos animales. Y algunos son de Aharón HaKohen, que él mismo tenía que pagar eso de sus propios fondos. Y algunos eran para el pueblo judío. Vamos a tratar de ir aclarando la lista. Y también a la medida que vamos leyendo, vamos viendo para qué se utilizó cada uno de estos animales. En general, el día de Yom Kippur habían dos tipos de korbanot. Ya sabemos que hay muchos tipos de korbanot, pero en Yom Kippur lo que teníamos eran olah, korban olah, que era de ascenso, y teníamos korban hatat, korbanot de pecado. Entonces, primeramente la Torah está diciendo que Aharón HaKohen tenía que tener dos animales, los de él. Y acaba de mencionar que es un novillo de las reses y un carnero en ofrenda de ascensión. Uno de pecado y uno de ascensión. En cuanto a cómo tiene que ir vestido, sabe que la gente a veces llama, mira, en tal evento que va a tener, ¿cómo uno debe ir vestido? Uno siempre hay que saber cuál es lo adecuado para el momento. Entonces aquí Hashem también dice el dress code, ¿no? Cómo tiene que llegar a ese servicio, ¿no? Que Tonet Bad Kodesh Yilbash se vestirá con una túnica sagrada de lino, Umichnesei Vad Yihiyu al Besaro, y dice, pantaloncillos de lino estarán sobre su carne, Uvaavneit Bad Yachgor, se ceñirá con una faja de lino, Uvamitznefet Bad Yitznov, y se pondrá en la cabeza una cofia de lino, Bigdei Kodesh Heim, son vestimentas de santidad, Verachatz Bamayim et Besaro Uleveisham, deberá lavar su carne en agua y vestirlas. En otras palabras, cuando va a entrar en el Kodesh HaKodashim, no debería entrar en todas sus vestimentas, que son 8 vestimentas. Shmoneh Begadim, los 8 vestimentas del Kohen Gadol, que también lo vimos antes. Porque ciertos de estos vestimentas tienen oro.
Y como parte de la idea de entrar en el Kodesh HaKodashim es para expiar por el becerro de oro. Entonces hay un concepto que no traigas oro a esta reunión, porque oro podría recordar, más bien estás tratando de expiar por eso. Entonces tenía que entrar solamente con lo que se llama Bigdei Lavan, con las vestimentas que son blancas, no los que tienen en sí oro. Eso tenía que quedar para otros servicios, pero no para esto que estábamos expiando por el pecado que tenía oro. Y entonces, como son Bigdei, son vestimentas sagradas, la Torah dice que antes de poner esta ropa tenía que sumergirse en la mikve. ומאת עדת בני ישראל ייקח שני שעירי עזים לחטאת ועיל אחד לעולה. Y de la asamblea de los hijos de Israel deberá tomar 2 machos cabrios para ofrenda de pecado y un carnero para ofrenda de ascensión. Entonces ya van, ¿cuántos animales van? 2 de Aarón, ¿no? Y ahora 3 del pueblo judío. Ya van 5 animales que se va a necesitar. Aquí vamos haciendo la lista y después vamos a ver para qué se utilizó cada uno de estos animales. Dice, Vihikriv Aharon et para chatat shelo, vichiper ba'ado u'ba'ad beito. Aharón deberá acercar el novillo de la ofrenda de pecado que es suyo, uno de él, y hará expiación por sí mismo, por su casa. En otras palabras, como él va a hacer la función de ser el emisario de todo el pueblo judío, como dicen en el avión, primeramente ponte tu máscara y después ayuda al que está al lado tuyo. Entonces él tenía que hacer la expiación para él y para su familia, para luego poder hacer la expiación para todo el pueblo. ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד. Tomará los 2 machos cabrios y los hará pararse delante del Eterno en la entrada de la tienda de la cita. Y aquí tenían un ritual muy curioso, porque el pueblo judío tenía que traer 2 animales, 3 dijimos, ¿no? Pero la primera de Hatat, de pecado, fueron Shnei Seirei Izim, que es 2 machos cabrios. Entonces ahora la Torah está diciendo, ¿qué vas a hacer con estos 2 machos cabrios? Dice que deberías pararse delante del Eterno en la entrada de la tienda de la cita, que hemos visto esto muchas veces. Benatán Aharón al Shnei HaSeirim Goralot. Aharón pondrá lotes sobre los 2 machos cabrios. Goral Echad la Hashem, ve Goral Echad la Azazel. Una lote para el Eterno y otra lote para Azazel. Aquí se iba a hacer como una especie de lotería. Y uno de estos 2 iba a ser utilizado como sacrificio y el otro para Azazel. ¿Qué es Azazel? Entonces Rashi explica, este nombre designa una montaña severa y dura, un precipicio muy elevado, puesto que más adelante se declara que era Eretz Gezerah, lo significa una tierra cortada. Entonces uno de estos animales lo iban a llevar a ese lugar especial y
iba a morir de otra forma. Uno iba a morir, uno de estos animales, sobre el Mizbeach, sobre el altar, y otro iba a morir de otra forma que vamos a ver ahora. Entonces, la Azazel realmente es un nombre de una montaña, un precipicio que tenía rocas así muy cortantes, y al caer en ese precipicio, entonces el animal no llegaba ni a la mitad y ya se había muerto y estaba cortado completamente. Entonces Rashi explica un poquito cómo era esa lotería. Dice, colocaba un animal a su derecha y otro a su izquierda. Metía sus dos manos en una urna de lotería y sacaba una lote con la mano derecha y otra con la mano izquierda. Luego colocaba las dos lotes sobre los animales. El animal en cuya lote estaban escritas las palabras La Hashem, para el Eterno, era ofrecido al Eterno como un corbán, un sacrificio. Y aquel en cuyo lote estaban escritas la palabra La Azazel, para Azazel, era enviado a Azazel y moría de esta forma. V'hikriv Aaron et haseir asher ala alav hagorah l'Hashem ve'asao chatat. Aarón acercará el macho cabrio cuyo lote fue para el Eterno y le hará ofrenda de pecado. Ve'hasair asher ala alav hagorah l'Azazel. Y en cuanto el otro que le salió, el que decía la Azazel, que esto va a ese lugar, ese precipicio, Yamod Chai Lefnei Hashem, lo hará pararse con vida delante del Eterno, lechaper alav leshalach oto la Azazel hamidbara, para hacer expiación sobre él, para enviarlo a Azazel hacia el desierto. V'hikriv Aharon et par hachatat asher lo, v'chiper ba'ado u'ba'ad beito, v'shachat et par hachatat asher lo. Entonces Aarón acercará el novillo de su ofrenda de pecado y hará expiación por sí mismo y por su casa, y luego degollará el novillo de su ofrenda de pecado. Y ahora nosotros vamos a ver acerca de la entrada de Aarón HaKohen en el Kodesh HaKodashim, que era un momento sumamente especial, sumamente importante. Hoy en día, cuando describimos este momento en nuestros rezos de Yom Kippur, hay toda una parte que describe la belleza, el esplendor. O sea, esto era el hombre más sagrado entrando en el lugar más sagrado en el día más sagrado. Era como la fusión de los tres componentes básicos de hombre, espacio y tiempo en uno solo. Entonces era un momento de mucho poder, y obviamente el individuo, el Kohen Gadol, quien tenía que entrar, tenía que prepararse antes de eso. Y sabemos que en el segundo templo muchos de los Kohanim Gedolim no sobrevivían esa entrada ni siquiera. Porque por tan grande que era, había que ser de un nivel espiritual especial. Pero la entrada no fue una sola entrada y la salida. Era parte del servicio, entonces había que entrar y después salir, como vamos a ver. Ahora la primera entrada era de la siguiente manera. Él debe tomar una paleta llena de brasas ardientes me'al hamizbeach, de encima del mizbeach, milefnei Hashem, o melo chafnav ketoret samim daka, vehevi mibet la parochet. Entonces él debe agarrar su puñado de 3 dedos lleno de especias de incienso finamente molido y llevarlos al interior del velo.
interior del velo significa el Kodesh HaKodashim. ¿Qué quiere decir esto? Recuerdan que en el altar afuera habían siempre carbón, que había fuego, ¿no? Constantemente. De hecho, habían varias pilas. Pero él tenía que agarrar, dice Milifnei Hashem, que era del lado oeste. Entonces tenía que agarrar una cuchara de 2, ¿cómo se llama? Puñados, ¿sí? Una medida. Que es como 3 mané, dice, estamos hablando de 2.4 kilogramos, dice, del mismo incienso que se utilizaba en el servicio diario, pero para Yom Kippur tenían que molerlo otra vez para que sea sumamente fino. Y tenía que entrar con esa paleta en una mano de los carbones ardiendo, en una mano, y en la otra mano él tenía los inciensos en esa cuchara. Entonces tenía que entrar así dentro del Kodesh HaKodashim. ¿Y qué tenía que hacer? Dice, Venatan et haktoret al ha'esh lifnei Hashem. Colocará el incienso sobre el fuego delante del Eterno, de tal modo de que vechisa anan haktoret et hakaporet asher al ha'idut velo yamut. Que la nube de incienso cubra la cubierta que está sobre las tablas del testimonio para que no muera. En otras palabras, no podía, digamos, a través de esto tenía que crear como nube, tanto, o sea, espesor de nube, del humo, que la tapa que tenían los querubines, ¿no? Encima, no podías ni verlo por el humo que se creaba a través de colocar los inciensos encima del carbón. Entonces, esto es en su primera entrada al templo. Después, dice, después tiene que salir otra vez del Kodesh HaKodashim y tiene que buscar de la sangre, de su corbán, de su sacrificio, y tiene que volver a entrar al templo y agarrar algo de la sangre de su sacrificio y tiene que rociarlo una vez hacia el piso con su dedo índice hacia la parte este de la cubierta del Aarón HaKodesh, y después tiene que rociar con algo de la sangre con su dedo índice 7 veces hacia abajo enfrente de la cubierta del Aarón HaKodesh. Entonces, una vez tenía que hacerlo para arriba y 7 veces para abajo. Eso también cuando rezamos en Yom Kippur, también decimos esto. Achat lemala vesheva lemata, ¿no? Eso es lo que dice en el Pasuk 14, velakach midam hapar, que debe tomar un poco de sangre del novillo, vehiza beetzbao al pnei hakaporet kedma, y rociar con su dedo sobre el frente oriental de la cubierta. ולפני הכפורת יזה 7 פעמים מן הדם באצבעו, y frente a la cubierta rociará 7 veces de la sangre con su dedo. Después tiene que salir otra vez del Kodesh HaKodashim. Ya ha entrado 2 veces. ¿Qué hizo la primera vez? La primera vez él creó el humo con el incienso, ¿no? La segunda vez él roció con la sangre.
una vez para arriba y 7 veces para abajo. Ahora tiene que salir otra vez. Y dice, Veshachat et seir hachatat asher la'am. Y tiene que degollar el macho cabrio de la ofrenda de ascensión del pueblo. Vehivi et damo al mibet la parochet. Ve'asa damo kasher asa ledam apar. Vehiza oto al hakaporet velifnei hakaporet. Y llevará su sangre al interior del velo, entrando por tercera vez al Kodesh HaKodashim, y con su sangre hará tal como hizo con la sangre de su propio novillo. ¿Ok? Y rociará sobre la cubierta y frente a la cubierta. Con todo esto dice, Vejiper al HaKodesh mitumot bnei Yisrael, ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. Así hará expiación sobre el santuario por las impurezas de los hijos de Israel y por sus pecados intencionales de entre todos sus pecados, y asimismo hará para la tienda de la cita que reside con ellos en medio de sus impurezas. Entonces con él trae como expiación, perdón para el pueblo judío, en particular para cuando ellos entraron en el área del templo, o sea, cuando donde no tenían que entrar, que si lo hicieron intencionalmente o no intencionalmente, y cualquier pecado no intencional, todo esto viene el Kohen Gadol ahora para expiar para el pueblo judío. V'chol adam lo yihye be'ohel moed bevo'o lechaper b'kodesh ad zeito v'chiper ba'ado uve'ad beito uve'ad kol kahal Yisrael. Ninguna persona estará en la tienda de la cita cuando él entre para hacer expiación en el santuario hasta que salga, y hará expiación por sí mismo y por su casa y por toda la asamblea de los hijos de Israel. Es interesante que esa frase, Vechol Adam, y ningún hombre, nuestros sabios dicen acerca de esto que ni siquiera los malachim, los ángeles, tienen el permiso de estar presente en ese lugar. Solamente el Kohen Gadol en representación del pueblo judío en ese momento. ויצא אל המזבח אשר לפני השם וכיפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב. Saldrá hacia el altar que está delante del Eterno y sobre él hará expiación. Deberá tomar un poco de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrio y ponerla sobre los cuernos del altar en derredor. Recuerda que el Mizbeach, el altar, tiene cuernos. Cuernos son como unos, en las esquinas, unas salidas que salían. Eso se llama Karnot HaMizbeach. והיזה עליו מן הדם באצבעו 7 פעמים ותיארו וקדשו מטומאות בני ישראל, con su dedo rociará sobre él de la sangre 7 veces, así lo purificará y lo consagrará de las impurezas de los hijos de Israel. Y ahora dice, vamos a regresar, recuerda que tenemos un chivo todavía que está vivo, que ahora vamos a ver cómo se hacían con ese otro chivo. Uno era para el sacrificio, pero el otro dijo la Torah antes, Yamod Chai, que debe quedar en vida. Okay. Entonces dice, Vechila michaper et hakodesh vet oel moed vet hamizbeach vihikriv et hasair hachai. Cuando haya terminado de hacer expiación por el santuario, la tienda de la cita y el altar, deberá acercar el macho cabrio vivo, el que salió con la palabra
Azazel, la Azazel. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל, ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש איתי המדברה. Aarón apoyará sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todos sus pecados intencionales de entre todos sus pecados, y los pondrá sobre la cabeza del macho cabrio y lo enviará lejos con un hombre designado hacia el desierto. Entonces, esto, como dice Rashi, esta persona ha sido preparado para esta tarea desde el día anterior. Una persona, porque eso no era un asunto fácil. Era una distancia, y además que tenía, con el animal, recuerda que está ayunando, y tenía que ser una persona preparada para esta tarea, y también tenía que saber cuál exactamente era el ritual, ¿no? Cómo había que hacerlo. Y dice, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה, ושילח את השעיר במדבר. El macho cabrio portará sobre sí todas las iniquidades hacia una tierra despoblada, y enviará al macho cabrio al desierto. Entonces, aquí explica la idea de que, como que figurativamente, este animal como que carga consigo los pecados hacia afuera, ¿no? Hacia esta tierra desolada. De ahí viene el origen de las caparot, ¿no? Que se hacen en Yom Kippur, ¿no? Podría estar relacionado, pero la idea en general es importante entender, porque a todos uno le da como cosa, ¿no? Va a agarrar un animal, va a hacerlo sufrir, pero no entendemos todo esto. O sea, esto es un decreto divino, pero si lo vemos de otro punto de vista, la idea es que esa misma lástima que uno siente para el animal, la idea es reflexionar de que nosotros realmente somos los culpables y deberíamos corregir nuestra forma de actuar, ¿no? Es una forma también de reflexionar un corbán. El corbán era no para ser cruel al animal, sino más bien haciendo la voluntad de Dios con ese animal. El animal se eleva. O sea, tiene el mérito de elevarse haciendo la voluntad de Dios. Pero el punto es un momento de teshuvah, de retornar, de reflexión, de que en teoría si no hubiese pecados, no hubiese necesidad de eso, ¿no? De molestar al Sayer, no molesta por ahora. Ya está, Entonces dice, Uba Aharón el Ohel Moed, ufashat et bigdei abad asher lavash bevo'o el HaKodesh vihinicham sham. Aharón vendrá a la tienda de la cita y se quitará las vestimentas de lino con las que se vistió cuando entró al santuario, y los dejará ahí. Entonces Aarón tiene que ahora cambiar a sus vestimentas completas, que son de 8 vestimentas. Recuérdate que cuando entraba en el Kodesh HaKodashim, no podía entrar con oro, pero ahora tiene que cambiar y tiene que hacer los 2 corbán de novillos de Olá, y eso es lo que dice la Torah, que él tenía que entrar a un sitio especial
designado para esto y tenía que quitar esa ropa que tenía puesto cuando entró en el Kodesh HaKodashim y lo tenía que dejarlo ahí. ¿Y qué hacían con esto? Después lo escondían porque estos 4 prendas que él utilizó al entrar en el Kodesh HaKodashim más nunca se podía utilizar. Todo el año. No, inclusive el año que viene tampoco lo puedo usar. Sino el año siguiente tenía que usar unos nuevos. Podían usarlo una sola vez y después tiene que esconderlo. No botarlo, sino quemarlo. Sino No, porque tenía Kedusha. santidad, sí, kedusha. Verajatz et besaro b'mayim b'makom kadosh, lavará su carne en agua en un lugar sagrado, velavash et begadav, y se pondrá sus vestimentas, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם וכיפר בעדו ובעד העם. Saldrá y ofrecerá su propia ofrenda de ascensión y la ofrenda de ascensión del pueblo y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Antes de terminar, solo para que entiendan lo complicado y lo detallado que era el servicio de Yom Kippur, que no hemos terminado, estamos todavía en el medio de la descripción. Hay muchos pasos, entradas, salidas, animales, y de hecho el Kohen Gadol tenía que prepararse antes de Yom Kippur, repasar y recordar todos los pasos. Aquí hay una tabla que puedes ver de todo el orden, ¿no?, del día. Todos estos pasos, ¿ok? Cuando lo tienes escrito, de repente lo recuerdas, pero cuando estás haciéndolo en tiempo real, o sea, hay muchos pasos que tenía que hacer. Entonces el día de Yom Kippur era un día de mucha actividad en el templo. Con esto terminamos el Chumash de hoy.